Bien, muchachos, ¿me escuchan? El profesor Sí, César profe. escucha. Profe, se escucha. Profe, se escucha. Gracias, gracias. Disculpen por los minutos de retardo, pero la verdad es que les voy a contar. Tengo una moto estacionada aquí abajo en el estacionamiento de un edificio bajito que observo el estacionamiento desde aquí. Hay mucho viento y la tenía encarpada, volando y circulando por el estacionamiento, entonces tuve que bajar a eh, encarparla nuevamente. Espero que no se vuele, porque, bueno, cosas que pasan. Bien, chiquillos, denme por favor un segundo para iniciar la grabación. Bien, ahí entiendo, comenzó la grabación. Ayer habíamos ya comenzado a revisar, ¿verdad?, algunos principios contemplados en el eh, artículo tercero de esta ley 18.575. Ya habíamos alcanzado a hablar, ¿verdad?, del principio de servicialidad, del principio bien, perdón, valor más bien, del bien común. En tercer lugar, sobre el principio de continuidad y permanencia en el funcionamiento. Y recuerdo que hasta ahí llegábamos, ¿verdad? Y por lo tanto, hoy día nos corresponde seguir avanzando en la revisión de estos principios. Y si nosotros nos vamos al artículo tercero de la ley 18.575, ustedes pueden apreciar que el principio que viene a continuación es un principio que ustedes conocen y que nosotros ya hemos estudiado y que por lo tanto vamos a hacer algunos comentarios igualmente con el objeto de sistematizar los contenidos, pero me voy a remitir igualmente a aquello que ya conversamos al respecto. Vamos al artículo tercero. Fíjense, la administración del Estado está al servicio de la persona humana. Su finalidad es promover el bien común, atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente, y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. A continuación nos dice: la administración del Estado deberá observar los principios de responsabilidad. O sea, el principio siguiente es el principio de la responsabilidad. Y nosotros la responsabilidad ya la abordamos, ¿verdad? Y lo hicimos a propósito de las consecuencias negativas de la infracción eh, al principio de legalidad respecto del órgano, ¿cierto? Veíamos que ese principio de responsabilidad tiene una consagración primeramente en los incisos finales, tanto del artículo 6 como del artículo 7 de la Constitución, y habíamos señalado, bueno, que ese principio de responsabilidad, y se acaba de volar de nuevo. Ay, ay, ay. Y ahora quedó atravesada. Bueno. Vaya nomás, profe. Se la va a perder. Sí, profe, vaya a tapar la moto. Profe, vaya nomás a tapar la Espera. A ver, espérenme, no, saben que no la voy a tapar, mejor la voy a traer, porque con este viento no saco nada con dejarla tapada. Denme por favor, denme por favor 2 minutos, si es lo que me demoro en bajar, son 3 pisos, bajo y vengo de inmediato, por favor, ¿ya? Dale nomás, profe. Gracias.
Ya, ahora sí. La dejé sin nada para evitar el problema, más tarde la cubro. Entonces, muchachos, les estaba diciendo que el principio de responsabilidad nosotros ya lo habíamos estudiado. Y primeramente aparece reconocido como es natural en los incisos finales del artículo 6 y 7 de la Constitución, y lo habíamos visto como una consecuencia negativa entonces a la infracción del principio de juridicidad respecto del órgano. Ahora bien, lógicamente también les dije en su minuto, ¿verdad?, que es un imperativo que en un régimen democrático, constitucional, republicano, como es el nuestro, de conformidad al artículo 4 de la Constitución, la consagración, ¿verdad?, de este principio de responsabilidad que tiene diversas manifestaciones o diversas variantes. Y en su minuto hablábamos de una responsabilidad constitucional o política, una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa o disciplinaria, y también una responsabilidad civil o patrimonial, ¿cierto? Ahora, obviamente, un hecho puede acarrear dos, tres tipos de responsabilidad, solo uno. En definitiva, va a depender de la naturaleza del hecho, ¿ya? Ahora, esto aparece acá expresamente recogido en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el artículo 18 lo va a también a reconocer en esos términos, diciéndonos o prescribiendo más bien lo siguiente, muchachos. Artículo 18. El personal de la administración del Estado estará sujeto a responsabilidad administrativa sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda afectarle. Y nos agrega que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento. Y entonces, hagamos algunos comentarios, por favor, más que nada recordando aquello que ya conversamos en su minuto. En su minuto hablábamos de esta responsabilidad constitucional, mal llamada por algunos responsabilidad política en nuestro régimen presidencial, ¿verdad? Porque la responsabilidad política, decíamos, es más bien propia de un régimen parlamentario. Desde esa perspectiva, entonces, sabemos que esta responsabilidad constitucional o política se hace efectiva primeramente por la interposición de acusaciones constitucionales, que deben ser interpuestas por no menos de 10 ni más de 20 diputados de conformidad al artículo 52, número 2 de la Constitución, donde en definitiva la Cámara de Diputados debe declarar si ha o no ha lugar, ¿verdad?, la respectiva acusación constitucional que se interponga contra alguna de las autoridades políticas o administrativas que ahí están señaladas. Presidente de la República, ministros de Estado, Contralor General de la República, etcétera, por los delitos, irregularidades o abusos que en cada caso, ¿verdad?, la Constitución va señalando. Y por eso yo les decía, esta no es una responsabilidad puramente política, no es una responsabilidad que se hace efectiva por una discrepancia en la conducción política de la función que cada una de estas autoridades desempeña, sino que tiene un componente jurídico, ¿verdad? Si uno revisa los motivos o las causales que hacen procedente la acusación, son causales que, obvio, tienen un componente político, pero también tienen un fuerte componente jurídico. Y sabemos que una vez que la Cámara de Diputados declara que ha lugar, la acusación, bueno, pasa, ¿verdad?, al Senado para que esté de conformidad con el artículo 53, número 1 de la Constitución, se pronuncie como jurado en orden a acogerla o a rechazarla. Y sabemos que si es que el Senado acoge la acusación constitucional, la consecuencia jurídica que se deriva de ello es que la autoridad respectiva queda destituida de su cargo con una inhabilidad por 5 años para el ejercicio de cargos o funciones públicas, sean o no de elección popular. Y eso era sin perjuicio, ¿verdad?, de que con posterioridad la Constitución prevé la posibilidad de que pueda perseguirse la responsabilidad civil de esa autoridad
y o la responsabilidad penal de esa autoridad, aunque yo les dije que en la práctica eso prácticamente nunca acontecía, porque finalmente nuestro Congreso Nacional, lamentablemente, termina resolviendo las acusaciones constitucionales más con el estómago que con la cabeza, ¿ya? Y por lo tanto es extraño ver que con posterioridad a la destitución de una autoridad producto de una acusación constitucional se siga un juicio civil o un juicio penal para hacer efectiva alguna de estos tipos de responsabilidades. En segundo lugar, hablábamos en su minuto de una responsabilidad penal. Obviamente esa responsabilidad penal va a surgir en la medida de que el hecho infractor del principio de juridicidad sea constitutivo de alguno de esos delitos especiales contemplados en el Código Penal y que denominamos genéricamente como delitos funcionarios o delitos de agente público calificado, ¿verdad? Y ahí dábamos algunos ejemplos, como el delito de malversación de caudales públicos, el fraude al fisco, el delito de cohecho, exacciones ilegales, etc. Es más, dijimos que incluso el Código Penal, en su artículo 260, definía qué es lo que entendía por empleado público para efectos, ¿verdad?, de hacer aplicables, o más bien para efectos de que se configure típicamente la conducta establecida en cada uno de estos delitos. Y esa definición, también les dije, es incluso más amplia de lo que nosotros entendemos en el derecho administrativo por funcionario público, por empleado público. Sabemos que esa responsabilidad penal se hace... ¿Perdón? Mi duda ahí también podría como entrar el ejemplo cuando los policías cometen algún atropello a los derechos de las personas. Sí, sí, perfectamente. Porque en definitiva un carabinero, un PDI, es finalmente un funcionario o una autoridad pública. Y desde esa perspectiva, ese carabinero, ¿verdad?, que se le arrancan los enanos para el bosque, ¿verdad?, o para el monte, no sé cómo, no, las cabras para el monte, parece que es el dicho, en definitiva, y claro, le pega un palo en la cabeza a un individuo que va caminando, ¿verdad?, que no está haciendo nada, y ahí, en el contexto de una marcha o de una protesta, en fin, obviamente, ahí se está cometiendo un delito funcionario, ya es un delito funcionario, ¿vale? Primero se le juzgaría así como por administrativo y después penal. O sea, no, puede ser incluso en paralelo. Puede ser incluso en paralelo. Muchas veces en esos casos, ¿verdad?, se le aplica la medida disciplinaria, por ejemplo, se da de baja al respectivo funcionario de carabineros o de la PDI en su caso, sin perjuicio de seguir adelante con la responsabilidad penal respectiva que se persigue en un juicio penal ante los tribunales con competencia en materia penal, ¿verdad? En definitiva, lo que estoy diciendo, y eso, ojo, y eso y lo que pregunta Isabel es interesante, porque además entonces, en esa hipótesis, por ejemplo, además de una responsabilidad disciplinaria o administrativa y la responsabilidad penal, por ejemplo, si soy yo el afectado, fue a mí al que le pegaron el palo en la cabeza, bueno, evidentemente yo puedo también demandar civilmente, patrimonialmente, que es lo que vamos a ver en un par de minutos más, ¿vale? La siguiente tipología de responsabilidad también ustedes la conocen, estoy simplemente haciendo una sistematización de lo que ya hemos hablado, es la responsabilidad administrativa o disciplinaria. Es decir, aquella responsabilidad que se compromete frente al incumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico establece, ¿verdad?, deben ser cumplidos por los servidores públicos, ya sean obligaciones o ya sean prohibiciones. Y desde esa perspectiva, aquí esa responsabilidad administrativa o disciplinaria se hace efectiva, ojo, dentro de la misma administración, a través de procedimientos administrativos disciplinarios. En general, sumarios administrativos o investigaciones sumarias. Y por lo mismo que el artículo 18, si ustedes se percataron, el artículo 18 en la parte final nos dice que en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento, que finalmente es la garantía del artículo 19, número 3 de la Constitución,
en materia de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al ámbito administrativo, procedimiento disciplinario administrativo. Y obviamente entonces el funcionario en ese procedimiento tiene derecho a defenderse, tiene derecho a contestar la imputación que se le realice, tiene derecho a rendir pruebas, derecho a interponer recursos administrativos, etcétera, porque eso garantiza esa racionalidad o justicia del procedimiento. Y si en definitiva se acredita, se demuestra que efectivamente se ha cometido un incumplimiento de esos deberes funcionarios, bueno, evidentemente la consecuencia será la aplicación de una medida disciplinaria. Medidas disciplinarias que pueden ir de una censura, que es lo menos grave, luego una multa, que es un poco más grave, la suspensión en el ejercicio del cargo y finalmente la destitución del respectivo funcionario. Y eso además trae aparejado una inhabilidad por 5 años para el ejercicio de cargos y funciones públicas. Finalmente, responsabilidad patrimonial o civil. Esa responsabilidad patrimonial o civil, estimados estudiantes, es aquella que se compromete, ¿verdad?, por los daños o perjuicios ilegítimamente causados en ejercicio de sus funciones a los particulares. Obviamente no encontrándose el particular en la obligación jurídica de tener que soportar ese daño o perjuicio. Muchas veces la actividad administrativa genera externalidades negativas, o sea, me genera un daño, me genera un perjuicio, pero es legítimo, estoy obligado a soportarlo. En otras condiciones, en otras situaciones, ¿verdad?, es ilegítimo, no estoy en condición ni obligado a soportarlo, y por lo tanto ahí surge la obligación del Estado administrador de responder. Ahora bien, esta es la única responsabilidad, recuerden ustedes, que puede comprometer orgánicamente a la administración. La única. Las restantes que vimos son todas personales. Acá, en cambio, yo puedo perseguir la responsabilidad civil, claro, del órgano que me causó el daño del funcionario, pero también puedo perseguir la de la institución, la del servicio, la del organismo al cual pertenece ese funcionario. Y ustedes comprenderán que va a ser mucho más seductor, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial o responsabilidad civil, va a ser mucho más atractivo perseguir la responsabilidad del organismo, porque lo que me interesa al final es cuando el juez me reconozca el derecho a los perjuicios, bueno, tener patrimonio donde ejecutar esa sentencia. A lo mejor el funcionario no tiene patrimonio para responder de una eventual sentencia condenatoria y la tendré que colgar en un marco en el living de mi casa, ¿verdad? En cambio, si dirijo la acción en contra del organismo, es más probable de que ese organismo tenga patrimonialmente los recursos para, en definitiva, responder de esa indemnización. ¿Ok? Ahora bien, aquí la primera norma relevante que nos da alguna luz sobre este tipo de responsabilidad es el artículo 38, inciso segundo de la Constitución. Porque ese artículo 38, inciso segundo de la Constitución habla de daño. Y cuando se habla de daño, estamos hablando de una responsabilidad patrimonial. Artículo 38, inciso segundo. Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, hasta ahí, derecho a la tutela judicial efectiva, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Entonces, muchachos, cuando a mí se me causa un daño o perjuicio ilegítimo por un órgano de la administración del Estado en ejercicio de sus funciones, obviamente yo puedo dirigir la acción contra el funcionario, contra el organismo. En la práctica habitualmente la voy a dirigir contra el organismo. Ahora bien, ¿y qué pasa si es que el organismo, el Estado, termina finalmente siendo condenado a pagar esos perjuicios? Obviamente, el Estado tiene acción de repetición, acción de reembolso contra el funcionario que hubiere ocasionado el daño. Y esto se desprende del artículo 4. Artículo 4. Profesor. ¿Sí?
Y en la práctica, ¿cómo se hace este reembolso? Porque cuando se demanda al fisco puede ser una cantidad muy grande de la indemnización y para el funcionario puede ser prácticamente imposible pagarlo. ¿Cómo se hace? Voy de inmediato a eso, Camila, le respondo de inmediato Ya, su pregunta, pero vamos al gracias. artículo, de nada, vamos al artículo 4. Fíjense, el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran afectar al funcionario que los hubiera ocasionado. ¿Vale? Ahí está la regla clave. Ahora, primero que todo, y antes de responderle a Camila, me parece, primero que todo, ¿dónde voy a interponer la demanda? Bueno, tengo que interponerla ante un tribunal civil, juzgado de letra civil, ¿verdad? Y eso después puede llegar en apelación a la Corte de Apelaciones respectiva, y puedo llegar incluso a la Corte Suprema a través de un recurso de casación. Ahora bien, la pregunta que hace Camila, bueno, ¿qué pasa si es que en definitiva el Estado administrador, imaginémonos el Fisco de Chile, o una municipalidad, da lo mismo, resulta condenada a pagar por un daño que ocasionó un funcionario en ejercicio de sus funciones? Bueno, obviamente yo voy a ejecutar la sentencia, yo soy la víctima del daño, yo voy a ejecutar la sentencia en contra del organismo, ¿verdad? Ahora, una vez que el organismo me pagó, la posibilidad de accionar de reembolso, de repetición en contra del funcionario que hubiera ocasionado el daño implica un juicio. O sea, implica que a su vez el organismo administrativo tiene que demandar a ese funcionario. Y esa demanda, ya que Camila lo pregunta, esa demanda se rige por las normas propias de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, por las reglas de los artículos 2003, 14 y siguientes. A diferencia de la demanda que interpone la víctima del daño en contra del organismo. Ya me voy a referir a eso. Ahora, Camila, su pregunta. Deme un segundo para terminar de responderle a Camila. Camila, la pregunta de Camila es, bueno, ¿y qué pasa? Porque en muchos casos las demandas, ¿verdad?, pueden ser por 100 millones, 200 millones, depende del hecho, ¿verdad?, y de los daños ocasionados. El problema, Camila, es el mismo que le decía yo delante. En definitiva, a mí, el legislador me está asegurando a mí como víctima la reparación del daño. Ahora, si es que el fisco demanda de reembolso, de repetición al funcionario, y finalmente el juez le ordena, condena más bien al funcionario a reembolsar aquello que el organismo pagó por concepto de indemnización, bueno, el Estado tiene que ejecutar esa sentencia contra el funcionario. ¿Y qué pasa si es que el funcionario no tiene patrimonio para responder? No pasa nada. Eso es lo que pasa, nada. En definitiva, el Estado tiene que colgar la sentencia en el mismo living que usted tendría que colgarla si es que usted hubiese accionado directamente en contra del funcionario. Ese es el punto. Entonces, lo interesante aquí de esta responsabilidad orgánica que yo puedo perseguir del Estado es que justamente, ¿verdad?, se me asegura la obtención de la indemnización al perseguir directamente al organismo y no al funcionario. Ahora, para terminar la idea, cuidado que mientras la acción de reembolso del organismo administrativo hacia el funcionario que hubiera causado el daño, como les decía, se rige por las normas de la responsabilidad civil extracontractual, la acción indemnizatoria que ejerce la víctima del daño, el administrado, contra el organismo de la administración, se rige por reglas especiales. El principal título de atribución de responsabilidad patrimonial al Estado administrador es la falta de servicio. Falta de servicio de la cual tenemos que conversar en la última unidad del curso, es decir, por allá por noviembre, yo creo, más o menos, estaremos conversando de. ¿Queda claro, Camila? Sí, profe. Entonces, en ese caso de que el funcionario no pueda pagar, ¿hay otro tipo de sanción o no pasa definitivamente nada? No, sin perjuicio de que, ojo, se puede haber perseguido una eventual responsabilidad civil, una eventual responsabilidad, una eventual responsabilidad administrativa, penal si corresponde, pero desde el punto de vista civil o patrimonial, esa es una regla que se aplica en todo ámbito, en todo caso, muchachos. Es decir, en materia de responsabilidad civil, regida incluso por el Código Civil,
Si es que el deudor no tiene patrimonio, nada pasa. No tiene ningún tipo de sanción. Ojo con eso. Es decir, oiga, a mí me dieron un cheque, me lo dio Juan Pérez, por 100 millones de pesos. Fui a cobrarlo y el cheque se protestó. Tuve que iniciar un juicio ejecutivo en contra de ese girador. Y resulta que cuando fui a embargar, no tenía ningún bien a su nombre. ¿Qué pasa? Nada. Saqué una fotocopia del cheque, de paso al mandamiento de ejecución y embargo, y no sé, pues déjenlo como le digo en su living colgado. Si es que no hay nada que hacer desde el punto de vista civil, así funciona. Si no hay patrimonio, el deudor no responde. Y recuerden ustedes que una de las garantías, me parece que está contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es que no hay prisión por deudas. No hay prisión por deudas. ¿Sí, Camila? Sí, profe, gracias. Gracias. Isabel creo que me quería, Isabel me pareció, ¿no? Que me quería decir algo delante. Sí, profe. Lo que Dígame. pasa es que me perdí un poco cuando estaba explicando. Después de que la compañera preguntó, usted dijo, espera un poquitito, y ahí como que me perdí un poco sobre. Es que ahí no sé cómo explicárselo, vos, pero me perdí cuando estaba tratando de explicar qué pasaba cuando uno como que iba contra la institución, después iba contra la persona específica o la institución contra el funcionario, ahí como que me confundí. Le doy un ejemplo concreto de lo que expliqué para que les sirva a todos. Un ejemplo concreto. Ya, profe. Voy caminando como caminaba habitualmente en Santiago cuando me tocaba viajar todas las semanas y me desplazaba de una universidad a otra. Voy camino a la Universidad, ¿verdad?, de Talca, día viernes, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, y de repente aparece un carabinero, ¿verdad?, que está en un operativo policial, y el tipo va y se le escapa una bala de su pistola, revólver, en fin, y esa bala me impacta en una pierna. ¿Vale? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? ¿Puedo demandar civilmente a ese carabinero? Sí, claro, pero ni tonto ni perezoso me conviene demandar al fisco de Chile, ¿verdad? Entonces voy a demandar al fisco de Chile ante un tribunal civil y voy a presentar una demanda indemnizatoria por falta de servicio. Ese va a ser el título de atribución de responsabilidad. Si es que el fisco de Chile resulta condenado a pagar una indemnización, voy a inventar, de 30 millones de pesos. ¿Qué es lo que puede hacer el fisco de Chile? Puede repetir en contra de ese funcionario que en ejercicio de sus funciones incurrió en falta personal y en definitiva me causó el daño. Sí. Ahora, esa responsabilidad la va a perseguir demandando al funcionario, y esa responsabilidad se rige por las normas de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Ahora bien, ¿qué podría pasar? Que el juez en definitiva condene a ese funcionario a reembolsar, a restituir aquello que el fisco de Chile me pagó a mí, producto de ese hecho. Y ahí viene un poco la pregunta de Camila, bueno, ¿qué pasa si no tiene patrimonio? Nada. En definitiva, el fisco de Chile se quedó con una sentencia que no va a poder ejecutar, porque si no tiene bienes el deudor, nada pasa. Ahora alguien me diría, oye, profesor, pero a partir de ese mismo hecho, ¿podría haber además una responsabilidad disciplinaria? Lógico. Si se estima de que hay un incumplimiento de deberes funcionarios, obviamente podría tener una responsabilidad disciplinaria. Y una responsabilidad penal también. Podría haber perfectamente una responsabilidad penal si es que se dan los elementos típicos jurídicos, típicos, antijurídicos y culpables. En el fondo, la definición de delito, acción u omisión, ¿verdad?, típica, antijurídica y culpable. Si se da algún tipo penal, evidentemente también podría haber una responsabilidad penal que afecte a ese carabinero, pero estoy, como les digo, centrándome aquí en la situación de la responsabilidad patrimonial. No sé si le queda más claro, Isabel. Sí, profe. Entonces uno, o sea, siempre es más recomendable ir contra la institución, pero no podría hacerlo después uno mismo, como civil, ir contra el sujeto, penalmente o de otra manera. Ah, sí, pues, o sea, es que no, es que penalmente, o sea, yo podría querellarme contra el carabinero, lógico que podría hacerlo. ¿Por qué Y no? aún así dirigirme civilmente contra la institución. Sí, claro, Ah, perfectamente, ya. Ya, profe, gracias. perfectamente. Sí, perfectamente, porque la acción penal persigue una responsabilidad
distinta a la acción civil. Tienen fines distintos y por lo mismo, ojo, por lo mismo es que un mismo hecho podría generar responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Porque tienen finalidades distintas, son de naturaleza distinta. Nadie podría decir que aquí se infringe el non bis in idem o el no dos veces por la misma causa, porque son causas distintas. ¿Vale? Profe, yo tengo una duda respecto al ejemplo. Dígame. Ya. Usted da el ejemplo de que ya, yo no demando directamente al carabinero, sino que al fisco. ¿No podrían ser la institución de Carabineros de Chile? Ya. No, pero por un motivo que ustedes aún no saben. Y es que los organismos que son centralizados, es decir, o sí lo saben, pero no, sí, sí lo saben. Esto lo vimos ayer, yo diría que sí, los sistemas de organización administrativa, sí, sí lo vimos. Sí, que actúan con patrimonio del fisco. Exactamente, Ítalo, sí, sí lo saben, perdón, pensé que no lo había dicho todavía, pero sí, sí lo saben. No podría usted demandar directamente a Carabineros de Chile, porque Carabineros de Chile no tiene personalidad jurídica propia, no tiene patrimonio propio, sino que como bien lo dice Ítalo, y así lo vimos ayer, me parece, actúa con la personalidad jurídica y el patrimonio del fisco de Chile. ¿Y quién representa judicialmente al fisco de Chile? Es el Consejo de Defensa del Estado, es decir, tengo que demandar a la persona fisco de Chile, y quién lo va a defender en el juicio es el Consejo de Defensa del Estado. Ah, ya, profe, ahora me acordé. Sí, me acuerdo que ayer lo vimos, pero no hice la relación con Carabineros de Chile. Le cambio el ejemplo, y si fuera una municipalidad, ahí cambia, porque la municipalidad es descentralizada. Tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio, por lo tanto, ¿ahí a quién demando? Demando a la municipalidad de Santiago, representada por su alcalde Juan Pérez. ¿Ok? Ahí es distinto. Ya, profe, gracias. Gracias a usted. Profe, Sí. una pregunta, es que me surgió una duda con respecto a los casos que pasaron en el 18 de octubre con todas las personas a las cuales le mutilaron sus ojos los carabineros. ¿Qué se hace en ese caso, profesor, cuando uno quiere interponer como una demanda donde hubieron tantas personas lastimadas por ello? ¿Qué se haría en ese caso? ¿O cómo se podría demandar? Nuevamente, en ese caso, y de hecho las demandas se interpusieron, ¿ah? Yo entiendo que Sí. hay demandas, yo entiendo que hay demandas patrimoniales interpuestas. Ahora, ahí lo que se hace es interponer la demanda nuevamente contra el fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, y bueno, ya hay que explicitar los hechos. Y de hecho, recuerdo que las demandas se interpusieron porque de hecho salió, o sea, ya está presentada la contestación del Consejo de Defensa del Estado, donde el Consejo de Defensa del Estado dijo, mire, aquí no hubo abuso ni exceso del uso de la fuerza, y explicaba una serie de consideraciones respecto a lo sobrepasado que se vio el personal de Carabineros por la cantidad de manifestantes, el tema, digamos, de los incendios, de los saqueos, en fin. O sea, hay una serie de manifestaciones desde el punto de vista de la defensa del fisco de Chile que planteó el Consejo de Defensa del Estado. Yo no estoy diciendo que eso sea así o no sea así. Lo que estoy diciendo es que mientras las víctimas obviamente argumentaron, ¿verdad?, que por un actuar policial excesivo se generaron estas lesiones, el fisco de Chile dijo, mire, aquí en definitiva no hubo un desajuste a los protocolos. Es más, de hecho, creo que en la contestación incluso el Consejo de Defensa del Estado manifestó de que era prácticamente imposible determinar el nexo causal. Es decir, bajo esta lógica, ¿verdad?, de desorden que existía en ese momento, el Consejo de Defensa del Estado dijo, bueno, ¿cómo usted me acredita de que efectivamente todas estas personas que están demandando perdieron, por ejemplo, la visión de un ojo, de dos ojos, producto del actuar de Carabineros, y no producto del actuar incluso de terceros que también, ¿verdad?, repelían o agredían a
Carabineros a través del lanzamiento, qué sé yo, de peñascasos u otros tipos de elementos contundentes. Entonces, ese juicio ya está en tramitación, Cindy, y ahí, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que la víctima del daño no tiene la obligación de identificar al causante. Es decir, en este mismo ejemplo, yo no tengo la obligación al momento de demandar de decir, mire, y el balín de goma fue disparado por el suboficial Juan Pérez. No, no. Simplemente dirijo mi acción contra Carabineros, o sea, perdón, contra el Fisco de Chile, ¿verdad? Por obrar de Carabineros. Pero yo no tengo que individualizar, y esa es la gracia de la falta de servicio. Yo no tengo que individualizar al individuo, a la persona, al funcionario. No es necesario. Otro ejemplo, y con esto cierro el tema para poder seguir avanzando. Otro ejemplo, si yo voy caminando por la calle, por ejemplo, por aquí por la comuna de Talca, a eso de las 8 de la tarde donde ya está oscuro, y esto pasó de hecho en la región metropolitana, en la comuna de La Reina, por allá por la década del 80. No, les cuento ese caso mejor, ¿para qué les voy a inventar un caso ficticio? Una Gracias, señora, profe. gracias Cindy, una señora de unos 70, 75 años de edad, de apellido Tirado, desciende a la locomoción colectiva en la comuna de La Reina, un día de invierno, donde ya a las 7:30, 8 de la tarde está oscuro, camina 4 o 5 metros desde el paradero y de repente desaparece en un, comillas, evento, en un hoyo, en definitiva. ¿Ya? Y a raíz de esta caída se le produce una serie de fracturas, etc. Obviamente ese hoyo no tenía ningún tipo de señalización, ningún tipo de advertencia de peligro, no tenía ningún cierre perimetral, nada. Adivinen qué es lo que se hace en ese caso. Demando a la municipalidad de La Reina, porque es quien tiene a su cargo la administración de los bienes nacionales dentro de la comuna. Yo no tengo que ir a decir, oiga, ¿quién es el funcionario que está encargado en su municipalidad de cercar, qué sé yo, poner señaléticas de advertencia? No, yo me dirijo directamente contra la municipalidad por falta de servicio. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Sí, Vamos, profe, entiende. gracias, Kiara. Vamos al principio siguiente. Seguimos en el artículo 3. Fíjense, responsabilidad, y luego nos va a decir eficiencia, creo. Sí, eficiencia. ¿Qué es esto del principio de eficiencia, muchachos? A ver, primero que todo decirles que el principio de eficiencia, es un principio extraído desde las ciencias económicas. Es decir, no es un principio de naturaleza jurídica. ¿Y en qué se traduce la eficiencia? Se traduce en el mejor uso y aprovechamiento de los recursos públicos. Es decir, es la optimización en el uso de los recursos. Ahora bien, yo soy eficiente entonces cuando tengo o cuando obtengo los mayores y mejores resultados con el menor uso de recursos. Ahí soy eficiente, cuando obtengo los mayores y mejores resultados con el menor uso de recursos. Ojo, y cuando hablo de recursos, estoy pensando en recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, en términos amplios. ¿Dónde aparece consagrado, o más que consagrado, porque consagrado está en el artículo 3? ¿Dónde aparece un poquito más desarrollado este principio? Bueno, muy brevemente, en el artículo 5, inciso 1, primera parte. Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos. Deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos. ¿Vale? Mucho ojo, porque a continuación viene otro principio que no se les puede confundir con este. Si ustedes se van al artículo 3, se encuentran con el principio de eficacia. Eficacia, que no es lo mismo que eficiencia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia, estimados estudiantes, es
el efectivo cumplimiento de los objetivos, de los fines, de las metas que se ha trazado el respectivo organismo de la administración. Es decir, este principio se relaciona con el logro ya no cuantitativo, es el logro cualitativo de los objetivos que se ha trazado la administración del Estado. Ojo, acá con prescindencia de los recursos, con prescindencia del uso de recursos. Es decir, entonces, si yo alcanzo, abrazo esa meta u objetivo que me he propuesto, soy eficaz, al margen del uso de recursos, porque eso está relacionado con la eficiencia. Les doy un ejemplo concreto a ver si es que logran diferenciarlo con claridad. Pero antes de darles el ejemplo, ¿dónde está la eficacia? La eficacia está en el mismo artículo 5º, inciso primero, pero en la segunda parte. Las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos, eso es eficiencia, y por el debido cumplimiento de la función pública. Eso es eficacia, por el debido cumplimiento de la función pública. ¿Vale? Ejemplo. Ocupemos un ejemplo que yo antes les he dado. Pensemos en un plan de vacunación de invierno, ¿verdad? Ese plan de vacunación de invierno contra la influenza, por ejemplo, para que salgamos un poquito del COVID-19, que yo creo que nos tiene a todos desde la coronilla un poco más arriba. Plan de vacunación de invierno. Pensemos que el Ministerio de Salud lo elabora, ¿verdad? Lo planifica, y dentro de las metas que se traza es, bueno, vamos a tratar de llegar a un público objetivo con la vacuna, que va a ser al 80% de los adultos mayores sobre 65 años, y estoy inventando, y a un 80% de los menores de 2 años. ¿Cuándo soy eficaz? Cuando logro vacunar al 80% de los adultos mayores y al 80% de los niños menores, ¿verdad?, de 2 años. ¿Cumplí el objetivo, no? Lógico. Ahí estoy siendo eficaz. Bueno, ¿y la eficiencia? Cuando logro ese objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posibles, la menor cantidad de recursos económicos, de recursos materiales, de recursos humanos. ¿Sí? Optimización en el uso de recursos. Ahí está la eficiencia. La eficacia, abrazar, alcanzar efectivamente esas metas y objetivos que me he trazado. Ahora bien, ¿quiénes son los principales llamados a controlar el principio de eficiencia y el principio de eficacia? Fíjense ustedes que son las mismas autoridades o jefaturas al interior de la administración del Estado. Las mismas autoridades o jefaturas al interior de la administración del Estado son las llamadas a velar por el cumplimiento de estos principios de eficiencia y de eficacia, a través de lo que se denomina el control jerárquico permanente, a través del control jerárquico permanente que les corresponde. Y eso aparece así en los artículos 11 y 12 de la ley 18.575. Veamos lo que dice en artículo 11. Las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia. Este control jerárquico permanente se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Artículo 12. Las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquellos y la aplicación de estas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia. ¿Se fijan? Ahora, aquí tenemos, eso sí, en la práctica siempre un problema. ¿Cuál? Que el principio de eficiencia y el principio de eficacia
se vincula obviamente con el manejo de recursos, ¿cierto? Pues bien, existe otro principio que ustedes conocen y que está vinculado al manejo de recursos, que es el principio de legalidad, pero en una manifestación bien particular, principio de legalidad del gasto público. ¿Qué significa el principio de legalidad del gasto público? Bueno, significa, adivinen ustedes, que todo gasto, toda inversión de recursos públicos debe hacerse conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico. Pero eso es legalidad. ¿Y por qué se nos genera un problema? Porque fíjense que quien vela por la legalidad en la actividad de la administración del Estado, bueno, además de las autoridades y jefaturas, como ustedes lo pudieron ver del artículo 11, además de las mismas autoridades y jefaturas al interior de la administración, aquí se nos suma la Contraloría. La Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 98 de la Constitución, vela por la legalidad de la actividad de la administración del Estado, y en particular por la legalidad del gasto público. Pero ojo, la Contraloría controla legalidad, muchachos, en sentido amplio, constitucionalidad, legalidad. Pero tiene vedado, prohibido, en el artículo 21b, tiene prohibido, vedado el control del mérito de las actuaciones administrativas. Miren lo que dice el artículo 21b de la ley 10.336, que es la ley de organización y atribuciones de la Contraloría. Artículo 21b de la ley 10.336. Dice lo siguiente: la Contraloría General, con motivo del control de legalidad o de las auditorías, no podrá evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. O sea, ¿por qué la Contraloría no puede evaluar los aspectos de mérito o de conveniencia de las decisiones políticas o administrativas? Por un motivo muy simple. Porque la Contraloría no está llamada a ser un coadministrador. La Contraloría no está llamada a administrar, está llamada a supervigilar la juridicidad de la actividad administrativa. No es un coadministrador del presidente de la República ni de la administración, no. Ahora, esto, eso sí, en la práctica genera muchas veces puntos críticos o conflictivos. Les doy un ejemplo. Yo soy el director regional del Servicio de Impuestos Internos, región del Maule, director regional de la región del Maule del Servicio de Impuestos Internos. Y yo necesito renovar los equipos computacionales de mi dirección regional, porque son viejos, ya están en desuso, en fin. Dispongo de ello, voy a inventar, 10 millones de pesos. Tengo dos opciones. Una, comprar 10 equipos de 1 millón de pesos, de buena calidad, buen nivel, o comprar 20 de 500 lucas, o sea, de una calidad más bien media. Tengo que tomar esa decisión. Ojo, yo para comprarlos dicto la resolución respectiva, ¿verdad? Me acojo a la ley 19.886, que es la ley que regula los contratos de suministro de bienes muebles en el sector público, imputo correctamente el gasto a mi presupuesto, es decir, desde el punto de vista de la legalidad del gasto, no hay nada que observar. Cumplí con lo que el ordenamiento legal y reglamentario establece para poder comprar estos computadores. Pero al momento de decidir, dije, bueno, no, en realidad 10 computadores van a ser poco. Bueno, compremos 20. 20 por los mismos 10 millones de pesos. Y a los 6 meses, 10 de esos computadores fallaron. Pregunto, ¿podría la Contraloría cuestionarme esa adquisición? No, profe, porque como usted dijo, el gasto legalmente está correcto. Exactamente. Exactamente. Fíjense ustedes que no podría cuestionarme. O sea,
mi decisión desde el punto de vista de la eficiencia fue pésima, ¿verdad? Claro, me equivoqué y mi decisión desde el punto de vista de la eficiencia fue malísima. Pero si yo, como les digo, cumplí con toda la normativa reglamentaria y legal al momento de hacer la compra, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la legalidad del gasto. Es más, mire, aquí tengo las boletas, tengo la factura a partir con las cuales realicé la compra. O sea, claro, distinto es el escenario en el cual yo voy y le digo, no sé, a Javiera le digo, Javiera, ¿usted vende computadores? Ya, se los compro directamente a usted y así me salto la ley 19.886. Ahí cambia, porque ahí estaría infringiendo la legalidad. O le digo a la Contraloría, mire, aquí está la resolución que ordena comprar computadores, y en realidad destiné 9 millones nomás a comprar computadores, el otro millón lo utilicé para hacer una fiesta, un fin de semana, una fiesta clandestina hoy día, ¿verdad? Con COVID-19. Bueno, ahí cambia el escenario, ¿cierto? Ahí la Contraloría me podría cuestionar. O en realidad yo dije que iba a comprar computadores cuando terminé comprando, qué sé yo, no sé, cualquier otro insumo para el servicio distinto. O me equivoqué al imputar el gasto, en vez de imputarlo, no sé, en el ítem presupuestario compra de bienes muebles para el servicio, lo imputé, qué sé yo, en en alimentos para animales. Y aunque les suene raro, sí, fíjense ustedes que en el clasificador presupuestario, todos los años se aprueba la ley de presupuestos del sector público y el Ministerio de Hacienda dicta un decreto supremo que se denomina clasificador presupuestario, donde en definitiva los distintos organismos tienen que ir imputando los gastos que realicen. Y ese clasificador presupuestario es bien detallado. Incluso tiene un ítem de gasto para animales. ¿Ustedes creen que de dónde salen los recursos para alimentar a los perros de carabineros, a los caballos de carabineros? Son bienes muebles, según nuestra nomenclatura, por favor, del Código Civil. Yo sé que hoy día hay esta tendencia de hablar de seres sintientes, pero son bienes muebles, ¿verdad? Semovientes, y que pertenecen al Estado, y hay que alimentarlos. Bueno, hasta ese tipo de cosas viene detallado en el presupuesto. Yo, al momento de hacer el gasto, tengo que imputar correctamente. Si existe entonces un incumplimiento desde el punto de vista de la legalidad del gasto, Contraloría puede entrar. De lo contrario, no puede porque lo tiene prohibido. Pero les digo que en la práctica esto es complejo, porque claro, el límite entre lo que es legalidad con lo que es mérito, eficiencia, eficacia, no es un compartimento estanco, no es un límite rígido, sino que es más bien una zona gris, donde la legalidad de repente se nos mezcla un tanto con el mérito, con la oportunidad, la conveniencia. Pero hay una cuestión que es clara. Si bien en la práctica puede ser de repente difícil hacer la distinción con nitidez, el ordenamiento jurídico lo hace. Contraloría, solo legalidad. No se meta en aspectos de oportunidad, o sea, de mérito, de eficiencia o de eficacia. Eso es propio de la administración activa, no de usted, que usted es un organismo de control. ¿Alguna duda o consulta, muchachos? ¿Queda claro? Vamos al principio siguiente. Seguimos dentro del artículo 3. Coordinación. Principio bastante simple, el principio de coordinación. Este principio que está consagrado en el artículo 3 encuentra un pequeño desarrollo en el artículo 5º, inciso 2. Los órganos de la administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que todos los organismos de la administración del Estado, todos, ministerios, empresas públicas, intendencias, gobernaciones, servicios públicos, carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, municipalidades, gobierno regional, todos deben desarrollar, deben ejecutar sus funciones bajo esta lógica de coordinación, tratando de propender a la unidad de acción como administración pública o administración del Estado, evitando así la duplicación, es decir, que dos organismos hagan lo mismo, o la interferencia de funciones entre un organismo y otro, porque además, estimados estudiantes, si se genera una duplicidad de funciones
una interferencia de funciones, evidentemente eso atenta contra la eficiencia y la eficacia. Fundamentalmente contra la eficiencia. ¿Verdad? Ahora, esto es típico, alguna vez creo yo lo pueden haber escuchado en televisión, cuando por ejemplo se comete un delito y llega Carabineros y llega la PDI juntos y empiezan a disputarse quién toma el sitio de suceso. Bueno, eso es totalmente contrario al principio de coordinación. ¿Verdad? Totalmente contrario al principio de coordinación. Ahora, este principio, ojo, no solamente está consagrado en la ley, está en la Constitución. ¿Dónde me dirán ustedes? En el artículo 33. Dentro de los ministros de Estado, o sea, o en el párrafo de ministros de Estado, el artículo 33 nos dice en el inciso final, sí, en el inciso final lo siguiente: el presidente de la República podrá encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que corresponde a los secretarios de Estado y las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional. Es decir, como son, hoy día me parece que son 24 ministerios, el presidente de la República podría encomendar a un ministerio o más, a un ministro o más ministros, que coordine a todas las secretarías de Estado a fin de que actúen bajo este criterio de unidad de acción, que no se produzca duplicidad de funciones ni interferencia en ellas. ¿Vale? Vamos al principio siguiente, artículo 3, impulsión de oficio del procedimiento, también llamado principio de oficialidad. Impulsión de oficio del procedimiento, también llamado principio de oficialidad. Está en el artículo 8, desarrollado, el artículo 8 de la ley 18.575. Leámoslo y les explico cuáles son las manifestaciones de este principio. Artículo 8. Los órganos de la administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte, cuando la ley lo exija expresamente, o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites. Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos. Y entonces, yo le diría que este principio de impulsión de oficio del procedimiento tiene al menos 3 dimensiones. ¿Cuál es la primera? El que la administración del Estado, los organismos de la administración del Estado, por regla general, deben actuar de oficio. De oficio. ¿Qué significa que actúen de oficio? De mutuo propio, es decir, por propia iniciativa. Es decir, profesor, que no necesitan que se presente una solicitud, que se haga ejercicio del derecho de petición, no. Regla general, actúan por propia iniciativa, de oficio. Ahora bien, esto es sin perjuicio de que la ley, excepcionalmente, establezca que para que un organismo pueda actuar, se necesite previamente de una solicitud de un administrado o, en su caso, del ejercicio del derecho de petición. ¿Eso puede excepcionalmente estar establecido en la ley? Sí, pero la regla general es que actúan de oficio. Ahora, profesor, y el hecho de que actúen de oficio por regla general, ¿me impide a mí como administrado presentar una solicitud o ejercer un derecho de petición ante la administración? No, por cierto que no. O sea, usted siempre podrá, ¿verdad?, efectuar una presentación haciendo una solicitud a un organismo administrativo. Eso no tiene nada que ver. ¿Vale? Segunda dimensión. La impulsión en el procedimiento administrativo, una vez que se ha iniciado, ya sea de oficio o en su caso solicitud de parte, una vez que se ha iniciado el procedimiento administrativo, quien tiene la carga de impulsarlo en cada una de sus etapas, en cada uno de sus trámites, es el órgano de la administración del Estado. Como lo dice el artículo 8
Debe la administración siempre procurar la simplificación y rapidez de los trámites y etapas del procedimiento. Por lo tanto, ¿quién tiene la carga de darle impulso al procedimiento administrativo para llegar al final a una decisión, a la dictación de un acto terminal, final, resolutivo? Es, obviamente, el órgano administrativo. Salvo, aquí viene la excepción, salvo que la ley excepcionalmente deje de cargo de un administrado, o sea, de un interesado, el tener que realizar un determinado trámite, una determinada presentación, una determinada diligencia dentro del procedimiento. Si es que la ley establece eso, obviamente ahí el órgano nada puede hacer y es usted como interesado, como administrador, el que debe realizar esa diligencia para poder continuar con el procedimiento. Pero eso es excepcional, pero en algunos casos se exige. Incluso lo vamos a ver más adelante, en esos casos excepcionales en que la ley exige que el interesado realice un determinado trámite o diligencia dentro del procedimiento, si no lo hace, incluso puede llegar a decretarse el abandono del procedimiento administrativo. El abandono del procedimiento administrativo. Y eso lo regula los artículos 43 y 44 de la ley 19.880, 43, 44 de la ley 19.880, pero eso lo vamos a estudiar en detalle más adelante cuando veamos procedimiento administrativo. ¿Vale? Tercera dimensión, la última. Este principio de impulsión de oficio del procedimiento se traduce en que los procedimientos administrativos deben ser ágiles, es decir, rápidos, y deben ser expeditos, es decir, debe evitarse la burocracia administrativa, se deben evitar las dilaciones innecesarias. Aquí deben respetarse solo aquellas formalidades que sean exigidas por el ordenamiento jurídico. Lo que el legislador quiere es evitar que el organismo administrativo empiece a inventar formalidades superfluas que simplemente lo que hacen es dilatar innecesariamente un procedimiento administrativo. ¿Vale? Veamos el principio siguiente y hacemos el break. Principio siguiente. No, hagámoslo al tiro. Ya, hagámoslo de inmediato. Dejen como principio siguiente, principio de impugnabilidad del acto administrativo. Tengo las 16:44. Volvamos a las 17 horas. Yo creo que vamos a terminar la clase a eso de las 18 porque les tengo un pequeño ejercicio que en un minuto dije que lo íbamos a hacer y después nunca se me pasó en el fondo, cuando vimos fuentes, y quiero que hoy día lo hagan, o sea, no hoy día, sino que en el fondo el fin de semana, cuando puedan, de tal manera que el próximo jueves lo podamos revisar. Pero es un ejercicio bien acotado, bien específico, que les voy a pedir que lo trabajen en ese tiempo, ¿verdad? De las 6 en adelante, o, bueno, cuando ustedes lo estimen. Bueno, nos vemos en 15 minutos, ¿vale? Para hacer una hora más de clases, les fijo el taller y terminamos.